church. This morning we continue on with our book of First John. Bien, iglesia, hoy vamos a continuar con nuestro libro de Primera de Juan. And as you know, we call our series in the book of John, The Love of the Father. Y como lo saben, hemos titulado esta serie a través del libro de Juan, El amor del Padre. And that is because on this book, more than any other book in the Bible, the Lord speaks us about His great love for us. Y eso es porque en este libro de Juan, más que en cualquier otro libro de la Biblia, podemos ver el amor de Dios. Pedro, ¿pueden traerme 3 botellas más de agua, por favor? Gracias. Ya que eres un pastor. Agua santa. His new order. Bring me more water, please. Su primer orden como pastor. Tráeme más agua. So in our story today, God is going to speak to us about love. En nuestra historia de hoy, Dios nos va a hablar acerca del amor. Not just love, but love to each other. Y no solo cualquier amor, sino amor unos por otros. So when we talk about love, we always take it, or most of the time we think about a marriage relationship. Porque casi siempre que hablamos de amor, todos pensamos en una relación como de matrimonio. And I know on a marriage relationship, sometimes love could be a bit difficult. Y yo sé que en una relación de matrimonio el amor a veces puede ser algo difícil. Especially if you're not willing to give the extra mile. Especialmente si tú no quieres caminar esa milla extra. Well, that reminds me of a story of this couple that goes to see the doctor. Esto me recuerda una historia de una pareja que fue a ver al doctor. A woman came by with her husband to the doctor's office. La mujer llegó con el esposo a la oficina del doctor. And after his checkup, the doctor called the wife into the office alone. Y después de revisar al marido, el doctor llamó solamente a la oficina a la esposa. And the doctor told her, your husband is very sick, but good news. There is something you could do to help him. Y el doctor le dijo, sabe que le tengo muy malas noticias, pero hay una buena, hay algo que pueda hacer para ayudarlo. If you do these 6 things every day, your husband can still be alive for a long time. Si usted hace estas 6 cosas todos los días, su marido podrá vivir por mucho tiempo. But if you don't, your husband will surely die. Pero si no las hace, su marido de seguro va a morir. So the doctor told her, here's what you need to do to help your husband stay healthy and live long time. El doctor le dijo, estas son las cosas que tiene que hacer por su marido todos los días para que él esté sano y viva muchos años más. Number 1, every day fix your husband his favorite meal and serve him with a smile. Número 1, prepárele todas las mañanas el desayuno favorito a su marido y lléveselo a la cama con una sonrisa. Number 2, every morning wake up with a smile and make sure you look beautiful with your makeup on before your husband wakes up. Número 2, antes de que se despierte su marido, cada mañana usted esté lista, bien maquillada y despiértelo con una sonrisa. Number 3, every evening faithfully do your wife's duty. ¿Hay niños? Sí. Sí. Okay, don't translate that one then. Número 4. Let your husband watch sports with his friends whenever he wants without interruption. Deje que su marido vea los deportes con sus amigos sin interrumpirlo para nada. Number 5, Número 5. don't burden him with any chores around the house. No le eche cargas de tareas o cosas que haya que arreglar en la casa. And number 6, never, ever discuss your problems with him. Y número 6, nunca, pero nunca hable de sus problemas con él. The doctor finished up telling her, El doctor terminó diciéndole, if you do these things faithfully, your husband will still live a long time. el doctor terminó diciéndole, si usted hace estas cosas fielmente por su marido, vivirá mucho tiempo. Well, as the couple are driving home from the doctor, the husband asked his wife, what did the doctor say to you? Ya de camino a su casa, pues el marido se animó a preguntarle a la esposa, ¿qué te dijo el doctor de mí? The wife looked at him and says, well, that you're going to die. La esposa lo volteó a ver y le dijo, que te vas a morir. If you're taking notes, the title of our sermon is up in your screens this morning, and that is Love
your brother. Si estás tomando notas, el título del sermón de hoy está en tu pantalla y se llama Ama a tu hermano. Again, the title of our sermon this morning is Love Your Brother. Una vez más, el título del sermón de hoy es Ama a tu hermano. And we're going to be looking at 1 John chapter 2 verses 7 to 11. Y vamos a estar leyendo primera de Juan 2, versículos del 7 al 11. 1 John chapter 2 verses 7 to 11. Primera de Juan 2, versos 7 al 11. So while we read this story, we're going to find 4 reasons to love your brother. Y mientras estamos leyendo esto, nos vamos a encontrar con 4 razones para amar a tu hermano. If you're taking notes, write this down, note takers. Si estás tomando notas, escribe esto. 4 reasons to love your brother. 4 razones para amar a tu hermano. So please open up your Bible, your phone, your tablet, whatever you have in 1 John chapter 2. Entonces, por favor, abre tu Biblia o tu celular o tu tablet, lo que sea que tengas, en primera de Juan 2. And we're going to begin reading verse 7. Y vamos a leer primero solo el versículo 7. Brethren, I write no new command to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you because you're going to speak to our heart today. Gracias porque tú vas a hablar a nuestros corazones hoy. You always want to speak to us, so please allow us to hear your voice. Tú siempre quieres hablarnos, por favor, permítenos escuchar tu voz. In your holy name we pray. En tu santo nombre oramos. Amen. Amén. So we need to remember what's going on here on the book of John. Tenemos que recordar qué es lo que estamos viendo que está pasando en el libro de Juan. The author, John, he told us last week, if you remember, the importance of not falling into sin. El autor Juan, vimos la semana pasada que nos habló sobre la importancia de no caer en el pecado. He reminded us that if we sin, we have an advocate with the Father, Jesus himself. Y nos recordó que si pecamos, abogado tenemos en Cristo delante del Padre. He also reminded us that he is the perfect sacrifice to redeem us from our sin. También nos recordó que Jesús es el sacrificio perfecto para redimirnos y quitarnos el And pecado. how did Jesus did that? Well, through the cross. ¿Y cómo lo hizo Jesús? A través de la cruz. So here is where we retake our story this morning. So let's read verse 7 again. Y aquí es donde retomamos nuestra historia de hoy. Entonces vamos a ver otra vez el verso 7. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. So John the author is reminding his listeners or whoever is going to read the letter about an old commandment. Entonces Juan, el autor, nos está recordando o diciendo a cualquiera que lea esta carta acerca de un mandamiento antiguo. So it's very interesting because John said, this commandment you have already heard. Y es muy interesante porque les dice, este mandamiento ustedes ya lo han escuchado. Listen to what he says. He says, an old commandment which you had from the beginning. Les dice un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. So the Jews, remember, they knew perfectly the law. They knew what John was talking about. Recuerda que los judíos sabían perfectamente la ley, entonces sabían de qué estaba hablando Juan. Because they knew the commandments in order for them to fulfill them. Ellos conocían los mandamientos para poder cumplirlos. So John is not writing something that is unknown for them. Entonces Juan no les está escribiendo algo que sea desconocido para ellos. Everybody knew what he was talking about. Todo el mundo ya sabía de qué estaba hablando Juan. You might not know what he's talking about right now. A lo mejor ahora mismo tú no sabes de qué esté hablando él. You're like, what old commandment he's talking about? Puedes pensar como, ¿qué? O sea, ¿cuál es el mandamiento antiguo? Well, I got to be honest with you. I had to study what he's talking about too. Y tengo que ser honesto contigo, el pastor Tony también tuvo que estudiar de qué está hablando. He says, an old commandment,
What are you talking about? What? There's a bunch of them. Porque dice, pues un viejo mandamiento y es como, pues ¿de qué estás hablando? Hay un montón de mandamientos. But for people that were listening to John or reading the letter, they knew exactly what John was talking about. Pero la gente que estaba leyendo esta carta en ese momento a la que Juan le estaba hablando, sí sabía de qué les estaba hablando So Juan. this commandment has been there from the beginning when they wrote the law. Ese mandamiento ha estado ahí desde el principio de cuando escribieron la ley. All right, so what is exactly what John is talking about here? Come on, Pastor Tony. Entonces ya, Pastor Tony, dinos de qué mandamiento está hablando Juan. Well, this is a good question. Es una buena pregunta. Before I tell you, we need to understand what is a commandment. Antes de decirte, tenemos que entender qué es un mandamiento. So if you're taking notes here in your screens, you have this definition of what commandment is. Si estás tomando notas, aquí en la pantalla hay una definición de lo que es un mandamiento. It is the ordinance from God to what must be done. That is, it is the status that an authority communicates so that people obey. Es la ordenanza de parte de Dios a lo que se debe realizar. Es decir, es el estatuto que una autoridad comunica para que las personas obedezcan. It is the ordinance from God to what must be done. That is, it is the status that an authority communicates so that people obey. Es la ordenanza de parte de Dios a lo que se debe realizar, es decir, es el estatuto que una autoridad comunica para que las personas obedezcan. Mainly, he gives us the idea that God must be heard and all the instructions might be followed through. Entonces nos da la idea de que todas las cosas que nos diga las tenemos que escuchar y tenemos que hacer todo lo que nos diga. So John reminds his listeners that the commandment comes from God. Entonces Juan le está recordando aquí a su audiencia que los mandamientos vienen de Dios. But again, Pastor, what is that commandment that John is talking about? Pero ya, pastor, dinos de qué mandamiento está hablando Juan. All right. Look what Moses said in the book of Leviticus chapter 19 verse 18, and it's up in your screens. Mira lo que Moisés dijo en Levítico 19:18, que está ahí en tu pantalla. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. So John brings up this commandment known by everyone that's reading his letter. Entonces Juan trae a la conversación este versículo que todos los que estaban leyendo la carta ya conocían. And the commandment are instructions from God so that the people or the Israelites could get along with the neighbors. Este mandamiento era una instrucción, un mandato de Dios para que los israelitas pudieran llevarse bien con sus vecinos. And here is the reason to love your brother, number one. Y esta es la razón para amar a tu hermano número uno. Why should you love your brother, number one? Because it is a commandment from God. ¿Por qué deberías amar a tu hermano número uno? Porque es un mandamiento de Dios. Again, reason to love your brother, number one, it is a commandment from God. Razón número uno, es un mandamiento de Dios. So, it's not up to discussion. Esto no está abierto a discusión. It's not if you want to, if you feel to. No es como si quieres o si sientes ganas. If you think you should or you think you shouldn't. Si crees que deberías o crees que no deberías. If you will give grace or not give grace to your brother. Si tú vas a dar gracia o no vas a dar gracia. It's a commandment from God to love your brother. Es un mandamiento de Dios que ames a tu hermano. Period. Punto. You don't have anything to say to that. No tienes nada más que decir de esto. I mean, it's not your choice. No es una elección que puedas hacer. It's love your brother because it's a commandment from God. Es amar a tu hermano porque es un mandamiento de Dios. Now, John introduces a very beautiful word on this commandment. Y Juan introduce una palabra muy hermosa en este mandamiento. And the word is to love someone. Y la palabra es amar a alguien. And when we talk about love, it's very easy to say, but very hard to follow through. Y cuando hablamos de amor, es muy fácil decirlo, pero muy difícil llevarlo a cabo. So John is telling
This is a new commandment from God. Love your neighbor. Y Juan les está diciendo, ese es el nuevo mandamiento, el mandamiento de Dios, ama a tu vecino, a tu prójimo. So, remember what we said it was a commitment? A commandment? ¿Recuerdas que dijimos que era un mandamiento? It's an order from God. Una orden de parte de Dios. And He expects for everyone to follow through. Y Dios espera que todo mundo la siga, la obedezca. So, the new commandment is now to love your neighbor. Entonces el nuevo mandamiento es amar a tu prójimo. That means you don't have an option because it's already an order from God. Y significa que no tienes opción porque es una orden de parte de Dios. Pastor, so that means I need to love the person that has offended me the most? Yes. Pastor, ¿esto significa que tengo que amar a esa persona que me ha ofendido un montón? Sí. I know it's difficult to forgive Yo sé que es difícil perdonar. and even more difficult to love, Y todavía más difícil amar. but it's a commandment from God. Pero es un mandamiento de parte de Dios. God has commanded you to love your neighbor. Dios te ha mandado a ti a que ames a tu prójimo. When God asks you to do something, He expects for you to obey. Y cuando Dios te manda a hacer algo, Él está esperando que tú obedezcas. Do you believe when God said, I will never leave you nor forsake you? ¿Crees en lo que Dios dijo de que nunca te dejará ni te abandonará? Raise your hand if you believe that. Levanta tu mano si tú crees eso, si crees que es verdad. Well, that's a commandment from God too. Ese es un mandamiento de Dios también. God is saying, I will never leave you nor forsake you. Dios está diciendo, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. And you believe that promise. Y tú crees esa promesa. Why wouldn't you believe when He says, love your neighbor as I has commanded you? ¿Por qué no habrías de creer cuando te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Because it's hard. Porque está difícil. It's not only me, I have to now love someone else. No es solamente algo conmigo, ahora tengo que amar a alguien más. But you don't have an election. Pero no tienes elección. If you want to be right with God, you need to love your neighbor. Si tienes o si quieres estar bien con Dios, tienes que amar a tu prójimo. This is the reason why you should love your neighbor. Esa es la razón por la cual debes amar a tu prójimo. And that is because God commands you in His word. Esto es porque Dios te lo ordena en su palabra. If it was not important for your life, it wouldn't be on His word. Si esto no fuera importante para tu vida, no lo hubiera puesto Dios en su palabra. But God puts it on His word so that you and I can read it today and take action. Pero Dios lo puso en su palabra para que tú y yo podamos tomar acción hoy, lo pongamos a hacer, nos pongamos a hacerlo. In this same book, just a few chapters up, John tells us about loving the others. Y más adelante en este mismo libro, Juan nos habla sobre amar a otros. Check this out. Let's read it. 1 John chapter 4, verse 7. It's here on your screens. Vamos a verlo, va a estar ahí en tu pantalla, es primera de Juan 4:7. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. So if you love your neighbor, that means you love God and you are part of God. Si amas a tu prójimo, quiere decir que amas a Dios y eres parte de Dios, que conoces You are a born Dios. of God. ¿Born? Born. Has nacido de Dios. That means that you are a believer or a Christian, a born again Christian. O sea que eres un creyente, un cristiano que nació de nuevo. How could you love people? How could you give people something that you don't have? ¿Cómo podrías amar a la gente? ¿Cómo podrías darle a la gente algo que tú no tuvieras? There's no way. No se puede. You cannot love people if you don't have the love of God in you. No puedes amar a las personas si no tienes primero el amor de Dios en ti. I mean, at least not the same love, O sea, no, por lo menos no el mismo amor. the agape love, El amor ágape, which is unconditional love. que es un amor incondicional. You can't give unconditional love to people if you don't have the unconditional love from God. No puedes darle amor incondicional a las personas si tú no tienes primero el amor incondicional de Dios en tu vida. The Word of God tells us that we love God because He loves us first. La palabra de Dios nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. I know that to love people is something very difficult. Yo sé que amar a las personas es algo muy difícil.
Especially when you talk about Pastor Tony. especialmente cuando estás hablando del pastor Tony. He's always in your case. Siempre está ahí en tu, Encima de ti. sí, sobre ti. Mejor esa palabra. And it's difficult, Y es difícil, but it's not impossible. pero no es imposible. Now, let's see why it's not impossible. Vamos a ver por qué no es imposible. Let's read verse 8. Continue on with our story this morning. Vamos a continuar con nuestra lectura de esta mañana y vamos a leer el versículo 8. Again, a new commandment I write to you, which things is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. I'm confused. Ya me confundí. You are as confused as I am. Y ya sé que estás tan confundido como yo. Because as I was studying this, I'm all like, what are you talking about? Porque cuando lo estaba estudiando fue como que, ¿qué? O sea, no, ¿de qué estás hablando? No entendí. He said on the other verse, this is a null commandment. Primero dice el verso 7, el primero que vimos, es un mandamiento antiguo. And now he's saying, a new commandment I write to you. Pero ahora dice un mandamiento What? nuevo. Say what? les doy. Entonces como que Yeah, it's crazy. está loco. But bear with me. Pero This is, aguántame. this is so interesting. Esto es muy interesante. So John speaks about new commandment now. Juan habla ahora de un mandamiento nuevo. And he says that it's true in him. Y dice que es verdad en él. In who? ¿Verdadero en él? ¿En quién? Jesus. En Jesús. This is very interesting because he's telling us that there was an old commandment, but now he brings a new commandment that is true in Jesus. No, es interesante porque nos habló de un viejo o antiguo mandamiento y ahora de uno nuevo que es verdad en Jesús. So the commandment that John is talking about was the same that was the old commandment. El mandamiento nuevo del que está hablando Juan es el mismo que el mandamiento antiguo. In the sense that it was preached to all the brothers on his Christian works from the beginning. En el sentido de que había sido predicado este mandamiento a todos sus hermanos desde el principio. But it's new because Jesus said something different about the same commandment. Pero ahora es nuevo porque Jesús dijo algo distinto sobre ese mismo mandamiento. What did Jesus said? ¿Qué dijo Jesús? That's a great question. You guys make so awesome questions. Esa es una muy buena pregunta. Ustedes hacen bien buenas preguntas. So let's go now and read up in your screens John chapter 13 verse 34. Vamos ahora a leer ahí en la pantalla Juan capítulo 13 verso 34. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Isn't that very similar to the old commandment? ¿No se parece mucho al mandamiento antiguo? So now Jesus is saying, I give you a new commandment. Pero Jesús está diciendo ahora un mandamiento nuevo les doy. Why is it a new commandment? Porque es un mandamiento nuevo. If you look closely, look what Jesus says. Si te fijas muy bien, ve lo que dice Jesús. As I have loved you, that you also love one another. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. This is the new part about the old commandment. Esta es la nueva parte del mandamiento antiguo. Jesus added, as I have done it, you should do it for others. Jesús le agregó, como yo lo he hecho, así ustedes deben hacer. So what Jesus is saying here is not enough only to love your brother, Lo que Jesús está diciendo es, no es suficiente solo amar a tu hermano, but you need to do it the way that I do it. sino que tienes que hacerlo de la forma en la que yo lo hago. How did Jesus did it? ¿Cómo es que lo hizo Jesús? Unconditional love. Un amor incondicional. Before it was phileo love. Antes, el antiguo era un amor fileo. Before there was a relationship. No. Relacional. ¿Quién me ayuda? Relational. Relational love. Antes era un amor relacional.
But now Jesus says you need to go deeper. Pero ahora Jesús dice, tienes que ir más profundo. You need to show the agape love to your brother. Tienes que mostrarle a tu hermano un amor agape. What that means is you need to give the extra mile for your brother. Eso significa que tienes que dar o caminar la milla extra por tu hermano. So this new word, the Greek word for new, is related to freshness. Esta palabra nuevo en griego tiene que ver con frescura o con refrescar algo. Is the opposite of obsolete. Es la palabra en griego opuesta a obsoleto. So what Jesus is saying, new commandment is, this is something fresh and new. Cuando Jesús dice un nuevo mandamiento es como decir esto es algo fresco y renovado. Agape your brothers. Agape a tus hermanos. Unconditional love your brother. Ama incondicionalmente a tu hermano. Ay, 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 how can I do that? Ay, pues ¿cómo voy a hacer eso? That is very difficult. Está muy difícil. But Jesus said, I'll give you a new command. As I did it, you should do it. Y Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo como yo os he amado, así como yo lo hice, ustedes háganlo. So it's not that Jesus is saying, oh, guys, I just made up a new commandment. No es que Jesús diga, oigan chavos, acabo de inventar un nuevo I mandamiento. just invented the wheel. Acabo de inventar la rueda, ¿no? No, what Jesus is saying is the old commandment, but is presented now in a fresh, new way of doing it. Lo que Jesús está diciendo es que tomó un mandamiento antiguo y lo refrescó, le dio una nueva vida para hacerlo ahora. Because the commandment of love was not new. Porque el mandamiento de amar no era nuevo. But the extension that Jesus says to love your friends, your neighbor, in an unconditional love, that's the new part. Pero la extensión, la parte extra de decir ama a tus hermanos incondicionalmente, eso es nuevo. But you know that Jesus, when he talks, he not only talks, but he puts action into his words. Pero ¿sabías que cuando Jesús habla, Él no solamente habla, sino que le pone acción a sus palabras? Jesus Jesus talked about loving his neighbor, but not he only talked, he did it. Remember when he was on the cross? Jesús está hablando de amar a tu prójimo, pero no solamente habló, sino que lo hizo. ¿Recuerdas lo que dijo cuando estaba en la cruz? He said, Father, forgive them because they don't know what they're doing. Y que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesus was in pain. Jesús estaba sufriendo dolor. I'm sure he was crying. Estoy seguro que estaba llorando. I'm sure he was probably having a fever because of the pain. Estoy seguro que probablemente estaba teniendo fiebre a causa del dolor. And people were mocking him. Y la gente ahí estaba burlándose de él. And people were attacking him. Y la gente estaba atacándolo. And yet on his pain, he said, Father, forgive them because they don't know what they're doing. Y aún en medio de su dolor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And here we find the reason number 2 why you need to love your brother. Y aquí encontramos la razón número 2 de por qué debes amar a tu hermano. Reason number 2, Jesus set the example. Razón número 2, Jesús puso el ejemplo. Oh, it's so hard to do. Reason number 2, Jesus set the example. Razón número 2, Jesús puso el ejemplo. Oh, it's so hard to do it. Oh, está muy difícil. Jesus set the example. Jesús puso el ejemplo. If Jesus did it, you can do it. Si Jesús lo hizo, tú puedes hacerlo. Jesus set the standard and he complied or went through with his example. Jesús pasó por todo su dolor y nos puso a todos nosotros el ejemplo. That is enough for you to know that you need to do what Jesus did. Saber esto es suficiente para saber lo que hizo Jesús. Remember what John said just a few verses before we got to this. Recuerda lo que dijo Juan unos versículos atrás antes de llegar a él. He who says he abides in him, ought himself also to walk just as he walked. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. John says if you say that you believe in him, you should act Juan and walk dice, like Jesus. Si tú crees o si tú dices que crees en él, debes andar como él anduvo. This is love, my friends.
Este es el amor, amigos. What Jesus showed was love, not only words. Lo que Jesús nos mostró fue amor y no solo And palabras. he showed it with his acts. Y Él lo mostró con hechos. But speaking about loving others, Pero hablando de amar a otros, I want you to listen also what Jesus said about this. quiero también que escuches lo que Jesús dice sobre esto. And we find that in John chapter 15, verse 13. Esto se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 13. Greater love has no one than this, than a man to lay down one's life for his friend. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Is that love or what? ¿Acaso no es eso amor? Did Jesus went through with his words or not? ¿Jesús demostró con hechos sus palabras o no? Yes, he did. Sí, lo hizo. He died for you Murió por ti, because he had a great love for you. porque tuvo un grande amor por ti. Jesus showed his love to his brother. Jesús mostró su amor por sus hermanos. Jesus' love was even more profound because he even was willing to give his life for his neighbor, his friends. Y el amor de Jesús fue todavía más profundo porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por sus amigos y por su prójimo. My friends, this is the parameter for us today. Y amigos, este es el parámetro para nosotros hoy. Because Jesus have shown his love to you. Porque Jesús se ha mostrado su amor a ti. Why can't you show your love to your brothers? ¿Por qué no podrías tú mostrar tu amor por tus hermanos? Think about it. Piénsalo. Give by grace what you have received by grace. Da de gracia lo que has recibido de gracia. If you have received Jesus' love into your life, why aren't you willing to give that love to someone else? Si tú has recibido el amor de Jesús en tu vida, ¿por qué no estarías dispuesto a dar ese amor hacia otros? If you want to walk and be like Jesus, you should do exactly what he did. Si quieres caminar y ser como Jesús, tienes que hacer lo que Él hizo, We should forgive and we should love another. que fue perdonar y amar a los demás. I don't know what's your situation in your life right now. Y no sé cuál sea tu situación en tu vida. Maybe you're here today and you hate someone around your house or around your neighbor or at work. I don't know. Tal vez estás aquí y tú odias a alguien en tu casa o en tu vecindario o en tu trabajo, no sé. Maybe here at church. A lo mejor aquí en la iglesia. You hate Pastor Manuel. Tú odias al pastor Tony. And I don't blame you for that. Y no te culpo por eso. But you don't have an option. You need to love your pastors. Pero no tienes opción. Tienes que amar a tus pastores. Seriously, En serio. if you have not forgive your brother, you should go and ask forgiveness to the Lord and forgive your brother. Si tú no has perdonado a tu hermano, debes ir delante de Dios, pedirle perdón y luego también perdonar a tu hermano. I don't want you to walk away from this church today going the same way that you came in hating your brother, your sister, or whoever. Y no quiero que te vayas hoy de la iglesia de la misma forma. Si llegaste odiando a alguien, a algún hermano o hermana, que te vayas igual. Because God is going to honor your decision about loving and forgiving someone. Porque Dios va a honrar tu decisión de amar o de perdonar a alguien. And He's going to remind you how much love He gave for you so you can give love to people. Y Él va a recordarte cuánto amor Él te ha dado para que tú puedas amar a las personas. Amen? Amén. Let's continue on and let's read verses 9 and 10. Sigamos y continuemos leyendo los versículos 9 y 10. Gosh, man, time really flies by. El tiempo de verdad que vuela. Ay, ay, ay. Let's read verse 9 and 10. Versos 9 y 10. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for his stumbling in him. El For que, stumbling in him. el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. So now John is making a firm and a strong declaration about the reality of a believer. Ahora Juan está haciendo una declaración muy fuerte sobre la realidad del creyente. So what John is saying here, ¿qué es congruencia? La palabra congruencia. ¿En inglés? Congruence? Congruence. Congruent. What John is saying here is that you need to
be congruent in your life. Lo que Juan está diciendo aquí es que tiene que haber coherencia en tu vida, congruencia. In the life of a Christian, En la vida de cualquier cristiano. it should match what you say. That's basically what it is. Tiene que embonar lo que dices con lo que haces, es básicamente lo que If está you diciendo. say that you're in light, Si dices que estás en la luz, that means you're a Christian. significa que eres cristiano, But if you hate your brother, pero odias a tu hermano. John says you're a liar. Juan dice, eres un mentiroso. And this is very clear. Esto está muy claro. So the fruit of being a Christian is going to transform into love your neighbor. Porque el fruto de ser un cristiano se va a transformar o se va a convertir en amar a tu prójimo. Look what is, let's read again verse 10, how John describes it. Vamos a leer otra vez el verso 10 y vamos a ver cómo lo describe Juan. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. So what John is saying here is if you're a believer, you should love your neighbor, period. Juan está diciendo aquí, si eres un creyente debes amar a tu prójimo y punto. You can't be hesitating. No puedes estar dudando. It's not a flexible thing. No es algo flexible. It should match what you say. Debe tener congruencia lo que dices con lo que haces. If you say you're a believer, then you should love your neighbor. Si dices que eres creyente, debes amar a tu prójimo. So there is no other exit. No hay otra salida. If you are a believer, then you should do it. Si eres creyente, debes hacerlo. Why? Because a true Christian, it says John here, the light of Christ is in him. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano, lo dice Juan aquí, la luz de Dios está en él. And there is no darkness in him. Y no hay tinieblas en él. And that here we find our reason number 3 for why you should love your brother. Y aquí encontramos nuestra razón número 3 de amar a tu hermano. Reason number 3, just because you are a Christian. Razón número 3, simplemente porque eres un cristiano. Why should I love your brother? Just because you are a Christian. ¿Por qué debes amar a tu hermano? Simplemente porque eres cristiano. My friends, the truth of being a genuine Christian, it measures itself in love for others. La forma en la que o el ser cristiano se mide en qué tanto amas a otros. If you don't love and you say that you're a believer, then John is calling us liars. Si tú amas, si tú eres cristiano, pero no amas, Juan te está llamando un mentiroso. And we don't represent the light of Christ. Y no estamos representando la luz de Cristo. Why should we show this fruit? ¿Por qué deberíamos demostrar este fruto? This is simple. This is very simple. Esto es muy simple. Because it's a fruit of the Spirit of God. Porque este es un fruto del Espíritu de Dios. And it should be active and should be number 1 in our lives. Y debería estar activo y debería ser la cosa número 1 en nuestras vidas. Look what it says. Look what the Apostle Paul says in Galatians chapter 5, verse 22. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:22. But the fruit of the Spirit is what? Love. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. The very first one. El primerito. It's not joy, it's not peace, it's not long suffering, it's not kindness, it's not goodness, it's not faithfulness. It's love. No es gozo, no es paz, no es paciencia, no es benignidad, no es bondad, no es fe. El primero es amor. So the very first fruit in the life of a Christian should be love. Entonces el primer fruto en la vida de un cristiano debe ser el amor. Christians, we have a mark in our lives. Los cristianos tenemos una marca en nuestra vida. Everywhere you go around the world, you could see the mark of Christ in that person. Y a donde sea que vayas en el mundo puedes ver esta marca o esa señal en un cristiano, de Cristo en esa persona. And that is the mark of love. Y esa es la marca del amor. You may not understand someone else's language, but you understand that the love he's giving you comes from God. Tal vez no entiendas el lenguaje de esa otra persona, pero vas a entender el amor de Dios que está fluyendo a través de ella para ti.
We can say with our lips that we're believers, but if there's no love, then you're saying something totally different. Y podemos decir con nuestros labios que somos creyentes, pero si no demostramos amor, entonces eso dice algo completamente We diferente. might have all the gifts and talents and we can seem very spiritual, but if we don't have love, we're nothing. Podemos tener todos los dones y talentos, podemos parecer muy espirituales, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Check this out. Fíjate en esto. This is very important. The Apostle Paul say something about this. Esto es muy importante. El apóstol Pablo habló algo sobre esto también. 1 Corinthians chapter 13, verses 1 and verse 13. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 y el 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, but I have nothing, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Verse 13. And now abide faith, hope, love. These three. But the greatest of this is love. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe, y ahora, versículo 13, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. My friends, you could be as spiritual as you think you are, Amigos, tú puedes ser tan espiritual como creas que eres, but if you don't have love for your brothers, you're just like these metals that are, it's a brass metal. pero si no tienes Sounding. amor por otros, es como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. And Paul speaks about three things that the Christians should have: Y Pablo habla de tres cosas que los cristianos deben tener: faith, hope, and love. fe, esperanza y amor. And then he says, but the biggest of this is love. Pero luego dice, pero el mayor de ellos es el amor. Do you see the importance of forgiving people now? ¿Cómo? Do you see the importance of Ahora puedes forgiving? darte cuenta de la importancia de perdonar a la gente. Do you see the importance about loving your neighbor? Ahora puedes ver la importancia de amar a tu prójimo. If it's important for God, it should be important for you. Si es importante para Dios, debería ser importante para ti. Let's finish up reading verse 11. Vamos a concluir leyendo el versículo 11. Almost done. Casi terminamos. 25 more minutes. Ya nomás 25 minutos. That sounds to me like a very nervous laugh. Se oyó como una risa nerviosa. But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. So now John is not only talking about love, Ahora Juan no solo está hablando de amor, but the lack of love. sino de la falta de amor. The lack of love towards other people. La falta de amor por otras personas. And John calls it this way. Y Juan lo llama de esta forma. He who hates his brother, that's lack of love. El que aborrece a su hermano, eso es falta de amor. That means there is no love. Eso significa que no hay nada de amor. I'm sure John, as he's writing this down in his brain, he sees some Christians that are throwing attitudes to other Christians, and they're not really loving those Christians. Estoy seguro que cuando Juan escribió esto, él estaba pensando en cristianos que había visto tener actitudes que no eran correctas hacia otros cristianos. Maybe John went through this himself. Tal vez Juan pasó él mismo por esto. I know Peter did. Sé que a Pedro le pasó. Remember, Peter didn't want to do anything with the Gentiles. ¿Sabías o te acuerdas que Pedro no quería tener nada que ver con los And gentiles? Paul came hard on him. Y luego Pablo vino bien duro sobre él. So sometimes we can make distinctions. Entonces a veces podemos comportarnos o hacer But John distinciones. is saying here, that's not from God. Pero Juan está diciendo aquí eso no viene de Dios. And he says that this attitude blinds the Christians. Y dice que estas actitudes ciegan o enceguecen a los cristianos. They cannot mature. They cannot grow in the Lord. No pueden crecer, no pueden madurar en el Señor.
Because they are in darkness. That's the phrase that he uses. Porque están en tinieblas. Esa es la frase que él usa aquí. What does that mean? ¿Qué significa eso? If they're in darkness, that means they're in sin. Si están en tinieblas, significa que están en pecado. Ouch. Ay, That's a believer who's in darkness and is in sin because he hates his brother. entonces estamos hablando de un cristiano, un creyente que está en tinieblas y por lo tanto en pecado porque aborrece a su hermano. And here we find our fourth reason of why you should love your brother. Y en esto encontramos la razón para amar a tu hermano número 4. Reason number 4, if you don't do it, you are in sin. Razón número 4, si no lo haces, estás en pecado. I mean, it's not only a commandment from God. Entonces no es solamente un mandamiento de Dios, It's not only that Jesus set the example. es no solamente que Jesús nos puso el ejemplo. What was the third one? What was the third one? What is it? Because you're a Christian? Thank you. No es solo porque eres cristiano, But now if you don't do it, you're in sin. pero también si no lo haces, estás en pecado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. You thought it was going to be an easy sermon today, huh? Pensaron que hoy iba a ser un sermón tranquilito, ¿no? No, my friend. The Word of God says if you don't love people, you are in darkness, you are in sin. No, amigos, porque la palabra hoy dice, si no amas a tu prójimo, a las personas, estás en pecado. We cannot show the love of God to other people if you're not showing the love of God to people that you hate. No podemos mostrarle el amor de Dios a otras personas si no podemos mostrarlo también a las personas que odiamos. We sin when we disobey the commandment of God. Y estamos pecando cuando desobedecemos este mandamiento It's de a Dios. direct order from God to us, love one another. Es una orden directa de Dios hacia nosotros. Ámense unos a otros. Christian, if you deal with this sin in your life, Cristiano, si tú estás batallando con eso en tu vida, if you're not loving people, si tú no estás amando a la gente, if you're hating people, si estás odiando a la gente, please ask God to put His love in your heart. por favor pídele a Dios que ponga su amor en tu corazón. That you might be a light for those people that you hate. Para que pueda ser una luz a esas personas que tú odias. Because you're not going to grow if you continue to throw attitudes to your cousin, to your uncle, to your neighbor, to whoever. Porque no vas a crecer si sigues teniendo una mala actitud con tu primo, con tu vecino, con cualquiera con el que estás batallando. How could you be a light for them that are lost in darkness if you're not being a light? ¿Cómo podría ser una luz para aquellos que están perdidos en tinieblas si tú no eres luz? How could you be a testimony for them if your own testimony is hate? ¿Y cómo vas a poder ser un buen testimonio para ellos si el testimonio que tú das es odio? If you want people to love God, you should love the way that God loved you. Si tú quieres que la gente llegue a amar a Dios, tú tienes que amar de la misma forma en la que Él lo hizo. And Jesus did not keep His commandment only in words, but in actions. Y Jesús no solamente siguió este mandamiento en palabras, sino también en hechos. So you should put your words into action too. Así que tú también deberías ponerle acción a tus palabras. I know it's hard. Yo sé que es difícil. I have people that have hurt me. Yo tengo gente también que me ha lastimado. People that's done a lot of damage in my life. Hay gente que ha hecho mucho daño en mi vida. And I have decided to forgive those people. Y yo he decidido perdonar a esas personas. So every time I think about them, Entonces cada que pienso en ellos, I pray for them. oro por ellos. Every single time God brings their name into my brain, I pray for those people. Cada que Dios trae su nombre a mi mente, yo oro por esas personas. And I encourage you to do exactly the same. Y te animo a hacer exactamente lo mismo. And if you are even braver than that, Y si tú eres más valiente que eso, let me give you a tip what you can do. déjame darte un consejo de qué puedes hacer. If you still have a relationship with that person, Si todavía tienes cierta relación con esa persona, I would encourage you to go one extra mile. yo te animaría a ir esa milla extra. That you would go to that person and say, forgive me for anything I ever done to you. Que vayas con esa persona y le digas, perdóname por cualquier cosa que yo te haya It hecho. doesn't matter how hard they hurt you. No importa qué tan fuerte te hayan lastimado ellos a ti, Because it's not for them to fulfill this commandment.
Porque no es para ellos el que vayas a cumplir este It's mandamiento. for you to show love to them, the same love that you have gotten from God. Es para que tú muestres el amor de Dios hacia ellos. If you don't want to do that, that's fine. Y si no quieres hacerlo, está bien. But you can do one thing for them. Pero sí puedes hacer una cosa por ellos. Number one, pray for them. Número uno, ora por ellos. Number two, make sure you don't have hate in your heart for them. Número dos, asegúrate de que no tienes odio en tu corazón And hacia when you ellos. see those persons, number three, Y cuando ves a estas personas, número tres, don't be their friend. no, Don't be their friend. no tienes que ser su amigo. But please do not throw any attitude towards them. Pero por favor, no tengas una mala actitud hacia ellos. Be polite. Sé educado Show God's love to that person. y muestra el amor de Dios hacia esa persona. And I guarantee you this. Y te garantizo esto. You would be a true witness of the love of God towards people in the community. Vas a ser un verdadero testigo del amor de Dios hacia la gente en esa comunidad. Amen? Amén. And that is our good news today about loving your brother. Estas son nuestras buenas noticias de hoy sobre ama a tu hermano. So before I let you go, I have a question that is going to pop up in your screen, and that question is for you. Antes de dejarte ir, quiero mostrarte una pregunta que está aquí en tu pantalla para ti, nada. The question is, have you been born again? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Think about it. Piénsalo. Have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? What is to be born again means? ¿Qué significa nacer de nuevo? Oh, it means two things. Significa dos cosas. Number one, that you recognize that you're a sinner and you repent. Número uno, que reconoces que has pecado, que eres un pecador, pero te arrepientes. And number two, that you recognize that Jesus' sacrifice is more than enough to clean you from your sin. Y número dos, que tú reconoces que el sacrificio de Jesús es más que suficiente para limpiar tu pecado. If you've done these two things, that means that you are a Christian. Si tú has hecho estas dos cosas, esto significa que tú eres un cristiano. What that means is that you are born again. O significa que has nacido de nuevo. And congratulations for that. Y felicidades si ya lo has hecho. But why is this important? Pero ¿por qué esto es importante? Well, there was a guy named Nicodemus who wanted to know how to get to heaven. Bueno, había un hombre llamado Nicodemo que quería saber cómo hacerle para ir al cielo. And he came to Jesus Y vino a Jesús and he asked him this question. y le preguntó algo. Lord, how can I go to heaven? Señor, ¿cómo puedo ir al cielo? That's probably the same question you have. Es probablemente la misma pregunta que tú tienes. And look what Jesus answered in John 3:3. Y Jesús le respondió esto en Juan 3:3. Jesus said, Most assuredly I say to you, unless one is born again, here it is, he cannot see the kingdom of God. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Well, the word is very clear. If you're not born again, you cannot see the kingdom of God. That means heaven. La palabra de Dios es muy clara. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, que es el cielo. So what else is left for you? ¿Y qué más quedaría para ti? If you're not born again, then you're not going to go to heaven. Si no naces de nuevo, no vas al cielo. But what else is there for you? Pero ¿qué más hay? ¿Qué otras opciones? Well, the word of God speaks to us about two different places. La palabra de Dios nos habla solamente de dos lugares. One is called the kingdom of God, Uno es el reino de Dios and the other one is a place called a place of torment, a lake of fire, commonly known as hell. y el otro se describe como un lugar de tormento, un lago de fuego. Normalmente lo conocemos como el infierno. The word of God doesn't tell us about a middle ground. La palabra de Dios no habla de ningún otro terreno, lugar en medio. That means there is no purgatory. Significa que no existe el purgatorio, It's either heaven or hell. eso, o el cielo o el infierno. So if you're not born again, we see that you're not going to see the kingdom of God. Y si tú no naces de nuevo, nos dimos cuenta en el versículo que no verás el reino de Dios. So what other place is left for you? Entonces, ¿qué otro lugar queda para ti? You guess it. Adivinaste, Hell. el infierno. That is sad. Esto es triste, That is very bad news. son muy malas noticias. If you're not a born again, this is awful news. Si tú no has nacido de nuevo, estas son terribles noticias. But there is good news for you today. Pero también hay buenas noticias para ti hoy. The good news is that Jesus loves you. Las buenas noticias son que Jesús te ama. The good news is that Jesus died for you at Calvary.
y que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. The good news is that if you recognize that Jesus is your Lord and Savior, you can be born again today. La buena noticia es que si tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes nacer de nuevo hoy mismo. And the good news is that if you are born again today, then you are able to go to the kingdom of God. Y que si naces de nuevo hoy podrás ir y ver el reino de Dios. Isn't that good news? ¿Acaso no son estas buenas noticias? These are amazing news for you, my friend. De hecho, son las noticias más asombrosas para ti. I don't know your spiritual situation today. Yo no sé cómo está tu situación espiritual el día I de don't hoy. know if you heard this message about being born again today and this is something new for you. No sé si escuchaste este mensaje sobre nacer de nuevo y sea algo nuevo para ti. And you might want to do it today. Y tal vez quieres hacerlo hoy. So I want to ask everyone now to please close your eyes. Entonces quiero pedirle a todo el mundo que cierre sus ojos. And if you heard this message and this message impact your life and you want to be born again today, please raise your hand. Y si escuchaste este mensaje y este mensaje ha impactado tu vida y quieres nacer de nuevo hoy, levanta tu mano. Please raise your hand if there's anyone here who would love to be born again. Por favor, levanta tu mano si es que hay alguien que quisiera nacer de nuevo el día de hoy. Veo su mano, pueden bajarlas. Dios los bendiga. Is there anybody else? ¿Habrá alguien más? You never done it, but today you want to be born again. Que nunca antes lo has hecho, pero hoy quieres nacer otra vez. Today you want to surrender your life to Jesus. Que hoy quieres rendir tu vida a Jesús. Is there anyone else? ¿Habrá alguien más?